Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que la estén pasando bien en sus hogares, tomando cada una de las medidas, cada uno de los cuidados que se requieren en estos días. Y bueno, estoy aquí una vez más para compartir algo acerca del estudio de cada martes. El día de hoy aún quiero compartirles algunas cosas del libro de Judas. Si recordamos, la vez pasada terminamos ya todos los versículos de la carta y habíamos hecho un ejercicio, eh, por así decirlo, un ejercicio del estudio del texto, un ejercicio intelectual, pero el día de hoy, más que hacer un ejercicio puramente intelectual, me gustaría que aplicáramos estos pasajes de forma resumida a nuestras vidas, a la vida de nuestra iglesia, que juntos podamos extraer esos pasajes y aplicarlos. Es importante aplicar a nuestras vidas y no quedarnos solamente en el estudio del texto, aunque es importante. Es muy importante hacer un estudio del texto, es muy importante extraer su significado real para así poder aplicarlo. Y el día de hoy vamos a hacer ahora un esfuerzo por ver de qué manera se relacionan estos pasajes en nuestra vida cotidiana. Y para empezar, me gustaría decirte que la carta de Judas, como lo estuvimos estudiando, eh, fue una carta escrita con un propósito. El propósito era escribir acerca de la salvación. Pero Judas, al parecer, al parecer, igual algunos eruditos comentan que hizo un cambio de tema. El cambio de tema es que ahora les va a hablar de personas que se están metiendo a la iglesia de manera encubierta, de manera sigilosa. Y bueno, me gustaría darles a entender y mostrarles algunas características de estas personas de manera concreta. Eh, ¿Cuál era el propósito entonces de Judas? El propósito, como ya dije, era hablar de la salvación, pero ya que se estaba dando que personas se estaban metiendo a la iglesia, ahora les va a hablar de estas personas. Les va a decir, luchen por la fe. Luchen por la fe que fue encomendada a los santos. Ahora ustedes tienen que guardar y preservar esa fe. Pero, ¿cuáles serían esas características de las personas que se están metiendo ahora a la iglesia? Y bueno, si ustedes tienen una Biblia, me gustaría que la tomaran, me gustaría que desde sus casas, desde sus hogares, en su Biblia, vean, yo voy a estar leyendo algunos pasajes, voy a estar utilizando principalmente ahorita la Reina Valera, que es la más común. En algunos casos voy a hacer alguna alusión a otras versiones, pero no mucho. Si comenzamos entonces en el versículo 3, Judas va a decir, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí viene el por qué quiere que defendamos la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí vemos, algunos hombres han entrado. Y aunque las circunstancias en que la carta de Judas probablemente son diferentes a las circunstancias al día de hoy, pero todavía siguen habiendo personas que de manera encubierta entran a las iglesias y las destruyen. Así que, ¿cuáles son las características de esas personas que se meten a las iglesias y las destruyen? Bueno, quiero mencionarte las características, una para que podamos saber quiénes son estas personas cuando se meten a nuestras iglesias. La otra es que también analicemos nuestras vidas, que no tan solamente tengamos la tendencia a decir, oh, aquella persona, aquel es un falso maestro, aquel es un falso hermano, sino que también veamos que esas características a veces es bueno reflexionar, no a veces, siempre es bueno reflexionar sobre la vida propia, más que en la vida de aquel o de aquella. Eh,
Entonces, ¿cuáles son las características de esas personas a las que Judas está llamando falsos hermanos? Versículo 4 dice que estos son hombres impíos, hombres que rechazan la moral cristiana. Y bueno, esa es una de las características, que rechazan la moral cristiana. Pero va más allá, va un poco más profundo. Estos hombres son impíos porque no tienen al Espíritu, porque no han sido regenerados, porque no han nacido de nuevo. Esa es la principal característica de los falsos maestros, que son personas que están dentro de las iglesias, pero que no han sido realmente regeneradas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si bien la Biblia no nos prohíbe que nos juntemos con personas inmorales, pero sí nos prohíbe una asociación con personas que están dentro de la iglesia y que se dicen ser hermanos. Y yo les quiero leer, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 9 al versículo 11. Y dice esto, se los voy a leer de Nueva Versión Internacional. Dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. La aclaración que hace aquí Pablo en la carta a los Corintios es que no nos prohíbe relacionarnos con personas que sean inmorales, que están fuera de la iglesia. La prohibición es aquel que se hace llamar hermano, que dice yo soy cristiano, que dice yo conozco al Señor, y su vida dice otra cosa. Eso es lo que va a decir Judas en su carta, y Pablo lo está diciendo en 1 Corintios. Pero Judas nos está diciendo que personas se están metiendo a la iglesia encubiertamente, se dicen llamar hermanos, pero no son hermanos. Son impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto implica que estas personas tuercen la gracia de Dios, tuercen el significado. Muchas personas dicen, por ejemplo, me he portado bien por 8 años, no he mentido, no he robado, no he tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, y de repente se encuentran con alguien o con una oportunidad para tener relaciones sexuales, y estas personas dicen, bueno, me he guardado por tanto tiempo, creo que el Señor me perdona, me voy a acostar con esta persona. Voy a tener relaciones sexuales y creo que Dios me va a perdonar porque por 5 años me he guardado de no tener sexo ilícito. Algunas personas tienen este punto de vista, tienen esta forma de pensar, y es una manera errónea de pensar. Es como a veces ven como en el caso de la nutrición, ¿no? En el caso de la nutrición, para los nutriólogos y las personas que van al nutriólogo, les dicen que se porten bien durante la semana, de lunes a viernes, sábado, y si se portan bien, el domingo tienen la oportunidad de consumir algo, más que les guste, algo que tenga más calorías, no necesariamente que se atraganten y que coman demasiado, pero sí tienen la oportunidad de hacer un intercambio, ¿no? de tener una oportunidad de que si te portaste, de guardaste tu dieta, ahora el fin de semana puedes darte un antojito. Y a veces muchas personas piensan que el cristianismo, que la moral cristiana de la misma manera aplica. Y no podemos hacer eso. No podemos
hacer un intercambio, con decir, Señor, y ya toda la semana me he portado bien, así que el día de hoy, sábado, que ya es el último día, me voy a portar mal, voy a mentir, a robar, a tener sexo, y el domingo voy y total tú me perdonas, no hay problema. Y a veces no lo decimos de manera verbal, o estas personas no lo dicen de manera verbal, pero con su conducta están modelando este tipo de creencia. Entonces, este tipo de personas convierten en libertinaje la gracia de Dios. Esa es una de las características, su libertinaje. También estas personas en el versículo 4 niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan en cierto sentido que Dios sea soberano. Y bueno, aquí hay un asunto que también me gustaría tratar, aunque no a profundidad, pero el versículo 4 hay algunos debates acerca de si el sujeto de esta cláusula es Dios o Jesucristo. O sea, algunos dicen que lo que están negando es que Jesucristo sea Dios, otros dicen no, lo que están negando es la soberanía de Dios, del Padre. Pero haciendo o tomando una posición en esto, pienso que se refiere a que están negando el señorío de Cristo, la divinidad de Cristo. Entonces estas personas están negando que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Otra vez, este tipo de personas, aunque posiblemente crean en Dios intelectualmente nada más, como un concepto, el hecho de decir, yo creo en Jesús, pero otra vez con la vida lo niegan, con sus hechos lo niegan, con su forma cotidiana de vivir, dicen, no creo en que Jesús sea mi Señor, yo voy a vivir de la manera que yo quiero, de la manera que mis placeres me lo indican, etcétera, etcétera. Versículo 5, hay una alusión a los que no creyeron. Comparando a los israelitas que salieron de Egipto. Los israelitas que salieron de Egipto cuando empezaron a caminar la travesía del desierto, se olvidaron de lo que Dios había hecho en Egipto, cómo Dios los liberó, y se olvidaron de las cosas que Dios hizo. Ahora Judas los compara con los falsos maestros. Son personas incrédulas. hay personas que entran a la iglesia el domingo y escuchan la predicación del domingo, y de repente llegan a sus hogares el día lunes y platicando con la familia dicen, ¿saben qué? Yo no creo lo que el pastor estaba diciendo acerca de que Dios puede perdonar. Yo no creo que Dios exista. Yo no creo. Son personas que están, otra vez, no nos olvidemos de esto. Son personas que están dentro de la iglesia y que se dicen hermanos, aunque no creo que haya una persona que niegue la existencia de Dios dentro de una iglesia, pero otra vez con sus hechos sí lo hace. Personas que dicen, yo creo que Dios sí existe, pero no creo que Dios siga interviniendo en los asuntos del mundo. Como por ejemplo lo que estamos pasando y viviendo ahorita en medio de esta pandemia. Muchas personas que se dicen cristianas dicen, yo sí creo en Dios, creo que Dios existe, que Dios creó el mundo, pero yo creo que Dios no está interviniendo en lo que está sucediendo ahorita en el mundo. O sea, como que la enfermedad, la pandemia, el coronavirus se le salió del control de las manos de Dios y ya no tiene el control. Entonces estas personas son incrédulas, aunque están dentro de las iglesias, pero no creen a lo que dice la palabra, no creen a que Dios siga teniendo el control del mundo, no creen a que Dios siga haciendo milagros en el sentido de, no me refiero tanto al sentido carismático, pero yo pienso que estas son un tipo de personas que niegan la obra de Dios en los tiempos actuales. Como bien otra vez, nadie de nosotros puede seguir viviendo, respirando, ni este mundo puede seguir girando sobre su propio eje, ni alrededor del sol, si no es por la mano de Dios.
no tengo tiempo para hablar de las leyes universales como la gravedad, como podemos ver la ley de la termodinámica, etcétera, etcétera. Son cosas que inclusive para las leyes se necesita una explicación. ¿Quién le dijo a la Tierra que girara sobre su propio eje? ¿Quién estableció que fuera de esa manera? Y para eso necesitamos una respuesta más allá de una ley natural. Pero este tipo de personas, los que no creyeron, son ese tipo de personas entonces que de alguna manera no crea que Dios posiblemente siga interviniendo en el mundo. Versículo 7 se relaciona con las personas que vivieron en Sodoma y Gomorra. Y el versículo 7 dice que estas personas fornicaron, se fueron en pos de vicios contra naturaleza. Si ustedes recuerdan, Sodoma y Gomorra fue destruida por su estilo de vida inmoral. No se preocupaban por el necesitado. Este tipo de personas no le dieron pan al hambriento. Estas personas, creo personalmente que el pecado principal, y es lo que está diciendo Judas en el versículo 6, que este tipo de personas fueron en pos de vicio contra naturaleza. O sea, está la alusión a pecado sexual, y en este tipo, al parecer, por lo que se dice, vicios contra naturaleza, tiene que ver con pecados de tipo homosexual, personas que se estaban acostando con personas del mismo sexo. Y este es un tema muy se pudiera decir muy caliente el día de hoy. Ahorita se ha puesto en pausa, pero a nivel mundial estamos viviendo tiempos donde se quiere legalizar, y bueno, ya en muchos países está legalizado el matrimonio de personas con el mismo sexo. Pero bíblicamente hablando es imposible justificarlo. Han habido intentos de teólogos, inclusive la iglesia metodista en los Estados Unidos está ordenando pastores homosexuales. En México creo que tenemos una de las primeras iglesias LGBT en la Ciudad de México. Y estamos viendo cómo poco a poco se está introduciendo esta idea dentro de las iglesias. No quiero que malinterpreten esto, ¿no? La homosexualidad es un pecado como el adulterio, ¿no? Como la fornicación, porque a veces se tiende a decir que los cristianos tienen un odio específico por el pecado de la homosexualidad. Pero no. La homosexualidad es un pecado como cualquier otro pecado, como el adúltero, como aquella persona que miente, etcétera, etcétera. Y lo que aquí tenemos que decir es que no tenemos que normalizar ese tipo de conductas. Claro que otra vez, si una persona con tendencias homosexuales viene a una iglesia, se le recibe, se le ama, se le presta respuestas a sus preguntas, se le debe de acoger, se le debe de abrazar. Pero es muy distinto cuando una persona está dentro de la iglesia y dice: yo puedo ser homosexual, voy a seguir viviendo mi vida homosexual y pienso que este tipo de vida le agrada a Dios. Eso es muy diferente. Ese tipo de personas, si dice Judas aquí, las describe como falsos hermanos, falsos maestros. Y con ese tipo de personas tenemos que tener cuidado. Versículo 8. También a estas personas, a este tipo de falsos hermanos, se le describe como soñadores. Es este tipo de personas que cree haber tenido alguna revelación extrabíblica, algún sueño, una visión, etcétera, etcétera. Pero lo hace con el propósito de justificar su pecado. O sea, personas que, por ejemplo, dicen, dos jóvenes que dicen, vamos a entrar en una relación de noviazgo.
Pero una de ellas no se ha, o estuvo casada y no se ha divorciado. Pero una de estas personas dicen, oye, pero yo soñé, o es que tal profeta me dijo que yo me debía de juntar con esta persona o casar con esta persona. Tú puedes tener una revelación de un profeta o soñar o algo, pero si tú, si esa persona estuvo casada y aún no está divorciada, tenemos que decir que está bajo un pecado grave, porque aunque hay diferentes posturas acerca del nuevo casamiento, no quiero entrar ahí a detalle, pero sí puedo decir que estas personas que dicen que se deben de juntar con una persona porque tal persona, tal profeta se los dijo, pero aún una de estas personas sigue casada, eso sería un pecado grave. Iniciar una relación con una persona que sabes que todavía sigue casado. Por lo tanto, este tipo de personas que vemos aquí estos soñadores quiere justificar su pecado con sueños, con este tipo de cosas, porque eleva la autoridad de un sueño, de una revelación extrabíblica por arriba de las escrituras, y eso es algo que está mal. La Biblia es la norma por la que todo cristiano se debe guiar, la norma infalible y absoluta. Y entonces, seguimos adelante. Nos damos cuenta entonces que este tipo de soñadores ensucian la carne y rechazan la autoridad. Son personas que normalmente se ponen en contra de sus líderes, que nada les parece bien en contra de sus líderes. No estoy diciendo que los líderes sean intocables en el sentido de que nunca podemos hacer una crítica en contra de ellos, siempre y cuando sean para mejorar, ¿no? Pero estas personas siempre y por lo regular se ponen en contra de la autoridad que Dios ha establecido. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Versículo 11. Estas personas han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, si ustedes se dan cuenta de lo que pasó con Caín en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 4, mató a su hermano por causa de que su hermano entregó una mejor ofrenda que él. Y al parecer esto le causó envidia. Y tú puedes ver personas dentro de la iglesia. Me ha tocado vivir en muchas partes de la República Mexicana, y me he dado cuenta que en muchas partes de la República nos damos cuenta que hay personas que se dicen cristianas, pero que cuando salen a la calle le quieren pegar a medio mundo. Son personas muy violentas, son personas que no pueden controlarse a sí mismos en sus emociones, y quieren a cualquier persona que se encuentre en la calle y haga algo que no les parece, quieren rápidamente reaccionar con violencia. Y este tipo de personas son entonces, estas personas que han seguido el camino de Caín, son aquellas personas violentas que se dicen ser hermanos. También nos menciona en el versículo 11 que estas personas se lanzaron en el error de Balaam. Este tipo de personas son aquellas que les importa más el dinero que verdaderamente agradar a Dios. Hay personas que se meten a las iglesias otra vez y solamente van esperando una remuneración económica. No les importa servir a sus hermanos, no les importa tanto el hecho de poder contribuir de manera positiva a una congregación, a una iglesia. Inclusive hay personas que tengan la intención de ayudar, pero el principal motivo es la remuneración económica, porque recordemos que la acusación que está haciendo Judas en contra de Balaam es que Balaam se le ofreció un pago por causa de maldecir a Israel. Y entonces el error de Balaam tiene que ver con personas que tienen amor por el dinero, y como ya vimos, Pablo lo trató en una de sus cartas, que el amor
al dinero es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Otra de las cosas es, la contradicción de Coré, la rebelión de Coré. Si ustedes recuerdan, también Coré fue un personaje del Antiguo Testamento que se opuso al líder que Dios había establecido, en este caso Moisés. Coré se levantó en contra de Moisés y quiso establecer un liderazgo independiente para llevar a cabo las cosas. Y este tipo de personas entonces en nuestro contexto pueden ser personas que se oponen al liderazgo que Dios ha establecido. Por ejemplo, si un pastor dice, hermanos, he sentido la necesidad de que debemos de orar más, así que vamos a poner otro día de oración. Es solamente un ejemplo que no es real, pero vamos a decir de esta manera, ¿no? Que un pastor entonces quiere poner otro día de oración y este tipo de personas dicen, no, yo voy a desobedecer, no, yo prefiero que no se haga porque estoy cómodo en mi casa, no sé, aunque no lo diga de manera verbal, pero muchas personas se oponen muchas veces al liderazgo que Dios ha establecido dentro de una iglesia. Así que este tipo de personas nada les parece de lo que hace el liderazgo y normalmente están en contra. No digo que ese tipo de personas lo hagan una vez nada más y ya. No, son un tipo de personas que lo están haciendo continuamente. Los falsos maestros, los falsos hermanos continuamente se están oponiendo al liderazgo que Dios ha puesto. Otra de las cosas que vemos en el versículo 16 es que son murmuradores. Murmurar implica que son personas que están hablando atrás de las personas cuando nadie los está viendo. Son personas que empiezan a hablar mal de alguien, ¿no? Oye, ya supiste que tal hermano hizo esto, cometió esto, y están hablando mal de una persona a sus espaldas. Estas son las personas murmuradores, y déjenme decirles que también para vergüenza de nosotros, dentro de las iglesias existen personas con esta práctica que la ven algo tan normal. Inclusive yo me he cachado algunas veces con la tentación y la tendencia de hablar mal de alguien. En la misericordia Dios no nos ha destruido, pero cuando me doy cuenta y digo, tengo que parar esto, parar de hablar mal de alguien a sus espaldas. Cuando sepamos que hay algo mal en alguien, lo primero que deberíamos de hacer es pensar en si se confronta directamente, en si contárselo a alguien es con el propósito de que resulte en algo bueno, etcétera, etcétera, pero nunca debe ser simplemente con el propósito de hablar mal de alguien y satisfacer esos deseos egoístas, simplemente por querer manchar la reputación de alguien o simplemente por el placer de contárselo a alguien. Pero los falsos maestros se caracterizan porque son murmuradores. Querellosos, también nos dice el versículo 16 que son querellosos, o sea, son quejumbrosos, se quejan de todo, nada les parece, que la iglesia está pintada de color blanco, que si está pintada de color naranja, y dicen, no, eso no me parece la forma en la que el pastor está haciendo esto, no me parece esto o lo otro, pero la principal característica de la queja es que se están quejando en contra de la ley de Dios, como si fuera tan pesada, decir, ay, que Dios es un ser tan, se me fue la palabra, una persona que ven a Dios que pone sus leyes morales tan elevadas que se quejan y dicen, me parece que esta ley moral es tan anticuada que no me parece correcto guardarla. No me parece bien que este tipo de personas normalmente dicen, no me parece bien que en este pleno siglo XXI las relaciones sexuales antes del matrimonio sean malas. ¿Por qué? Inclusive escuché a alguien que por ahí dijo, es bueno que una persona antes de casarse conozca muchas personas y que se dé el lujo de salir con muchas personas y que conozca varias, no recuerdo si dijo de relaciones sexuales,
Pero, ¿qué consejo es este, no? Una persona que te pueda aconsejar antes del matrimonio a conocer a muchas personas, a tener muchas relaciones con el propósito de entrar a un matrimonio de manera buena. Pero normalmente esas personas se quejan de los preceptos de Dios. Estas personas también andan según sus propios deseos. Es decir, otra vez, no les importa mucho las demandas de Dios, sino que de la misma manera quieren solamente satisfacer sus propios deseos. No les importa la vida en santificación, sino que más les importa darle rienda a sus placeres, cuya boca habla cosas infladas. O sea, estas personas tienen a hablar mucho de sus logros, de sus propios logros. Tienden mucho a resaltar sus propias victorias, tienden a resaltar mucho eso. Inclusive hay predicadores que se suben al púlpito y en lugar de hablar de la Biblia, empiezan a hablar más de su persona. Tienden a hablar más de sus propios logros. Debemos que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, que predicadores o personas que estén dentro de la iglesia, que tienden a resaltar más sus propios logros, sus victorias, que a ensalzar, que alabar a Jesucristo, a Dios. Este tipo de personas también dice que adula a las personas para sacar provecho. Como ya vimos, estos falsos maestros murmuran, o sea, hablan mal de alguien a escondidas, pero cuando están delante de la persona de la cual estaban hablando mal, tienden a adularlas, o sea, hablar bien delante de ellos, pero con el propósito de sacar provecho, con el propósito de algún bien que ellos quieren, ¿no? Obtener. Así que también debemos tener mucho cuidado con este tipo de personas. También los falsos maestros se caracterizan porque son burladores. Yo no sé si a ustedes en algún momento les ha tocado, pero yo recuerdo en algunas ocasiones haber escuchado, no lo viví en carne propia, pero sí de personas que se burlan, por ejemplo, en el grupo de jóvenes. En el grupo de jóvenes es muy dado a que hay jóvenes que realmente quieren agradar a Dios, pero en ese mismo grupo de jóvenes dentro de la iglesia hay jovencitos que dicen, sí, está bien, voy a la iglesia y todo, pero a mí me vale, la verdad, me vale la moral cristiana, me vale lo que... Y cuando ven estos mismos jóvenes que les vale la vida, la moral cristiana, ven a otros jóvenes cristianos que quieren agradar a Dios, que quieren servir a Dios, estos jóvenes se burlan de estos cristianos que quieren agradar a Dios. Igual se burlan de Dios, se burlan de otra vez de sus mandamientos, se burlan de la moral que el cristianismo exige, se burlan de muchas cosas. Puede abarcar esa burla en contra de personas cristianas, la burla en contra de Dios mismo, etcétera, etcétera. Si ustedes abren ahorita Facebook y abren las páginas ateas en Facebook, ustedes van a ver que hay muchas imágenes, memes, burlándose del sacrificio de Jesús, burlándose de Dios, burlándose de lo que es la moral cristiana. Entonces, este tipo de personas, recordemos, no es gente que está fuera de la iglesia, es gente que está dentro de la propia iglesia, pero que se burla de las demandas de Dios, de los cristianos, se burla de los mandamientos de Dios. Esas son las personas de las que debemos de tener mucho cuidado y con las cuales les debemos hacer frente. Esto nos ha servido ahora para poder detectar, discernir quiénes son esos falsos maestros que se meten a las iglesias. Pero ahora, ¿cómo tratar con esos problemas? ¿Cómo tratar cuando tenemos falsos profetas dentro de la iglesia? Falsos maestros dentro de la iglesia, falsos hermanos. Hay alguna variedad de consejos que Judas nos da. Y me gustó mucho esta parte. En el versículo 23 de Judas
versículo 22 nos dice que hay 3 tipos de personas. Pero antes de pasar a este 3 tipos de personas, nos dice algo en concreto. ¿Cómo los cristianos que están dentro de una iglesia deben de comportarse al estar enfrentando esta situación? ¿Cómo nos debemos de comportar? En primer lugar, versículo 20. Ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. O sea, lo que nos dice Judas en el versículo 20 es que debemos de edificarnos sobre nuestra santísima fe. Como ya vimos, la santísima fe tiene que ver con la práctica cristiana, con la doctrina cristiana, con aquel cuerpo de verdad cristiana, como por ejemplo la creencia en la divinidad de Jesús, la creencia en la humanidad de Jesús, la creencia en el Espíritu Santo como Dios, la creencia en la salvación por gracia, la creencia en ¿qué otra cosa? En la soberanía de Dios, que es lo que están negando los falsos maestros, la creencia en que Dios es uno solo, pero en 3 personas, la creencia de la Trinidad, etcétera, etcétera. Son temas fundamentales a los cuales debiéramos de nosotros edificarnos. ¿Y cómo nos podemos edificar? Lo que estoy haciendo ahorita, precisamente el hecho de compartirles un estudio bíblico, es de que la iglesia esté preparándose, edificándose en la fe, estudiando, quemándose las pestañas, en otras palabras. Este es un tiempo de pandemia donde cada uno de nosotros está encerrado y tendemos a ver películas, a encerrarnos, a ver Netflix, a ver YouTube, a ver Facebook, etcétera, etcétera. Y no digo que esté mal, ¿no? Ver una película, ver Facebook, ver YouTube. Hay tantas cosas buenas que podemos ver, pero no podemos pasar la vida invirtiendo nuestra vida en cosas que no van a traer provecho. Y lo que nos está diciendo Judas es: inviertan su tiempo en edificarse sobre la santísima fe. Edificaos unos a otros. Tiene que ver con que unos a otros nos tenemos que ayudar en el crecimiento de nuestra fe. Así, ¿cómo vamos a hacer lucha frente a los falsos hermanos que están dentro de la iglesia? En primer lugar, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. El tener cuidado, el tener esa responsabilidad, ese sentido de responsabilidad de que nos toca a cada uno de nosotros. No es responsabilidad tan solamente del pastor, no es responsabilidad tan solamente del maestro, no es responsabilidad tan solamente de los líderes, es responsabilidad de cada uno de los que están dentro de la iglesia, el ser responsables por su crecimiento doctrinal, por su crecimiento en la fe. Esa es una de las cosas. Entonces, eso tiene que ver con luchar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay 3 tipos de personas. Unos, en el versículo 22 dice: algunos que dudan, convencerlos. Algunos que dudan, convencerlos. O sea, dentro de la iglesia hay personas que cuando vean a los falsos maestros, actuar de esa manera, de una manera libertina. Por ejemplo, otra vez el grupo de jóvenes, ¿no? Que aquellos otros jóvenes que no conocen al Señor se empiezan a burlar de los jóvenes que quieren agradar a Dios. Estos jovencitos que quieren vivir en santidad muchas veces se ven tentados a seguir en el juego de estos falsos hermanos, de estos jovencitos falsos. Y se ven tentados a tener relaciones sexuales, se ven tentados a dejar de creer en Dios, se ven tentados a la moral del pleno siglo XXI, la moral del mundo, la moral de haz lo que quieras, disfruta tu vida. Ahorita estás joven. He escuchado, ¿no?, a muchas personas que dicen: disfruta tu vida ahorita, ten muchas novias, ten sexo, disfruta tu vida, y ya cuando estés más grande entonces entregas tu vida a Jesús, pero ahorita disfruta tu vida, porque cuando ya
estés viejo y no puedas hacer estas cosas, te vas a arrepentir. A mí me dieron ese consejo alguna vez y le doy gracias a Dios porque yo conocí a Jesucristo a los 21 años de mi corta vida. Y yo doy gracias a Dios porque relativamente podría decir que llegó temprano a mi vida y me libró de muchas cosas. Pero bueno, a ese grupo que nos dice el versículo 22, a los que dudan, convencedlos, la Nueva Versión Internacional lo traduce como tengan compasión de los que dudan. En primer lugar, entonces, tenemos que nosotros edificarnos sobre nuestra fe. Pero cuando encontremos a un hermano que esté luchando, que esté dudando, tengamos misericordia de él, acompañémoslo con sus dudas. Si encontramos a un hermanito dentro de la iglesia que se siente confundido por los falsos maestros, acompáñalo, invítalo a tomar un café, invítalo a comerse unos tacos, invítalo y dile, ¿qué duda tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás pasando? Acompáñale, ten misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, el primer grupo de personas dentro de la iglesia se debe de acompañar. En segundo lugar, en el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Este segundo tipo de personas tiene que ver con las personas, como ya lo vimos también anteriormente, tiene que ver con personas que están siendo ya convencidas por los falsos maestros. Es diferente al primer grupo. El primer grupo todavía está comenzando a tener dudas de decir, oye, estoy dudando acerca de la existencia de Dios, estoy dudando acerca de por qué Dios permite el mal, si Él es bueno. Pero en el segundo tipo de personas tú ya tienes a personas que están diciendo, no, yo ya me convencí. Ayer tomé la decisión de no creer en Dios. Ayer tomé la decisión de ya tener relaciones sexuales con mi novia, aunque no estamos casados. Este tipo de personas, aunque ya está teniendo probablemente un tipo de relación más profunda con las creencias de los falsos hermanos, todavía hay esperanza de decir, arrebátalo. Es un término violento, como ya lo vimos en el estudio que hicimos de la carta de Judas. A ese tipo de personas dice, arrebatarlo del fuego. O sea, ya está en condenación, ya en cierto sentido como que ya está un cachito del infierno, por así decirlo, del fuego, que es una metáfora para hablar del castigo de Dios del infierno. Pero a estas personas arrebátenlas. En cierto sentido todavía hay esperanza para estas personas que ya hicieron un compromiso. Todavía podemos con este tipo de personas interactuar, ¿no? Con cierto tipo de cuidado, pero también con mucha firmeza cuando estemos con ellos. O sea, ya con este tipo de personas tenemos que hablar de una manera, confrontarlo y decirle, ¿sabes qué? Estás yendo por un camino así, la Biblia dice esto, lo otro. Claro, si se puede y tiene dudas y posiblemente en algunos casos se va a debatir con este tipo de personas. Debatir no me quiero referir a pelear, sino debatir en el sentido de que tenemos que hacerle entrar en razón, en el sentido de ganar al hermano, debatir con el propósito de ganarlo, no de alejarlo. Ese debe ser en el cristianismo uno de los propósitos del debate, es de ganar, no simplemente ganar un argumento. Entonces ese es el segundo tipo de personas. Y el tercer grupo de personas que nos dice en el versículo 23, pero tengan cuidado y aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Compadézcanse de los demás. Bueno, lo estoy leyendo de Nueva Versión Internacional, pero de Reina Valera dice esto, versículo 23. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es el tercer tipo de personas que ya pudiéramos decir que estos son los falsos maestros. Son personas que no
en lo que se diferencia al segundo grupo es que este tipo de personas ya lleva años de ser falso maestro o lleva años de estar posiblemente dentro de una iglesia, probablemente está dentro de una iglesia y tiene años negando la soberanía de Dios, tiene años negando que la homosexualidad es un pecado. Y este tipo de personas dice, bueno, con este tipo de personas tengan mucho cuidado, teniendo cuidado aún de la ropa con la que se visten. No, obviamente no quiere decir que tengamos cuidado de la ropa en el sentido literal. Es una metáfora para hablar de que debemos que tener mucho cuidado con las creencias de ellos y de que debemos de tratarlo con mucho cuidado. Con este tipo de personas, algunos teólogos dicen que probablemente a lo que se está refiriendo Judas es que lo único que podemos hacer por ellos es orar. Probablemente lo único que podemos hacer por ellos sea algún día otra vez debatir con ellos con el propósito de que Dios tenga misericordia de ellos y los alcance, pero con ellos sí ya debemos de tener mucho cuidado. Ahora, cada iglesia, hermano, cada iglesia tiene diferentes tipos de problemas, cada iglesia tiene diferentes tipos de falsos hermanos y cada problema debe ser abordado de manera diferente. En algunos casos es probable entonces que se requiera una confrontación directa con alguna persona. En algunos otros casos va a ser necesaria la excomunión, la disciplina eclesiástica. En algunos otros casos bastará simplemente con invitar a salir a un hermano y decirle, ¿sabes qué? Te acompaño con tus dudas. Cada iglesia va a tener diferentes cosas por hacer con cada caso específico con que le toque lidiar. Pero a grandes rasgos, hermanos, esto es lo que creo que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad entonces es velar por la fe, luchar por la fe. Otra de las cosas que quiero mencionar es que luchar por la fe no tiene que ver tan solamente con señalar a los falsos maestros, sino que también tiene que ver con qué características que acabo de mencionar aquí también pueden estar presentes en nuestras vidas. ¿Qué tan quejumbroso eres con tus líderes? ¿Qué tan avaro eres? Porque pueden haber personas que por el amor al dinero están dejando a un lado la comunión en la iglesia con sus hermanos. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Cada caso es específico, pero hay personas que por el amor al dinero no se congregan y dicen, no, es que sí soy cristiano, pero no me congrego porque trabajo. Sí soy cristiano, pero bueno, yo no asisto a los días de oración porque quiero justificar con que voy al gimnasio o tengo otras cosas que hacer o tengo cosas que necesito hacer, y muchas veces nos justificamos y no nos damos cuenta que estamos cayendo en los mismos pecados de los falsos maestros. Personas que otra vez que murmuran atrás de una persona, que hablan mal de alguna persona. Entonces esta carta, aunque nos está diciendo que debemos de hacer frente a los falsos cristianos, pero también déjame decirte que hay muchos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, aunque aquí yo estoy metiéndole un poquito más a esto. Creo que hay personas que se dicen ser cristianas y que lo son, pero que a veces caen en este tipo de pecados. Hablar mal de alguien, rechazar la autoridad de Dios. A veces los mandamientos de Dios se nos hacen tan pesados y empezamos a cuestionar la moral cristiana. Entonces nos vendría bien hacer un análisis de nuestras vidas y decir, ¿cómo me estoy portando yo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué tan entregado estoy?
¿Cómo estoy aprovechando mi tiempo en medio de esta pandemia? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios en medio de esta crisis? Y ser sinceros con nosotros mismos. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que nos va a mantener fuera del peligro, que es con lo que termina la carta de Judas. Con lo que termina la carta de Judas, y el martes pasado lo vimos, es que al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha, sin mancha, sin caída, y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Dios es poderoso para guardarnos de todo el mal. Pero no te olvides también que la misma carta de Judas nos dice: manténganse en el amor del Señor. Así que, mis hermanos, quiero dejarlos con esta reflexión de la carta de Judas, de que con estas características que Judas nos da, podemos identificar a los falsos maestros, pero no nos olvidemos que también nuestra responsabilidad es edificarnos en la santísima fe, y al mismo tiempo es también escudriñar nuestras vidas de lo malo que estamos haciendo y qué cosas también yo estoy haciendo y estoy cayendo en los pecados de los falsos maestros. Así que ahí está, para reflexionar, para traer nuestras vidas a cuenta con Dios. Recordemos que Dios es un Dios perdonador, es un Dios fiel, que nos guardará, que nos perdonará, pero necesitamos echarle ganas, mis hermanos, necesitamos esforzarnos con todo, necesitamos correr la milla extra, como el gimnasio, ¿no? Necesitamos hacer pesas, repeticiones, necesitamos correr la carrera cristiana, esforzarnos por mantener nuestra integridad delante de Dios, por agradar a Dios. Así que me gustaría terminar con una oración, y de esta manera cada uno de nosotros pueda ser bendecido. Padre, hago esta oración sabiendo que tú eres ese Dios tan misericordioso, tan perdonador, tan bueno, tan bondadoso con cada uno de nosotros, que nos ha dado el privilegio de ser tu Hijo. Y Señor, queremos meditar en la verdad que esta carta nos dejó, y al mismo tiempo llevar a cabo y poner por obra lo que tú nos has hablado en esta carta. Ayúdanos a poder entender, y no tan solamente a poder entender intelectualmente, sino que también nos ayudes a poner por obra. Ayúdanos, danos las fuerzas para guardar tus mandamientos, y en eso queremos agradarte, Señor. Te lo pedimos, te pedimos que nos guardes de todo mal, de los falsos maestros, y que cuando se presente un caso en nuestra iglesia seamos capaces de abordar cada problema, cada circunstancia, en las fuerzas y en la sabiduría que tú nos das. Te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero verlos el próximo martes, ya con un nuevo estudio. Luego les estaré revelando que vamos a seguir estudiando, pero por ahora espero que la carta de Judas haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.